Estamos en un contacto vía Zoom y quiero agradecer el tiempo a Franklin Gutiérrez, abogado constitucionalista, por estos minutos. Franklin, ¿todo bien? ¿Me escucha? Claudia, muy buenos días. Un saludo cordial al medio y es un placer estar nuevamente con ustedes. El placer es nuestro. Franklin Gutiérrez, abogado constitucionalista, para hablar de lo que se debe y no se debe hacer en un momento tan complicado, en este momento en la Asamblea Legislativa, porque tenemos las elecciones judiciales, una parte del acuerdo que se ha llevado a cabo hasta hoy entre el oficialismo arcista y las oposiciones, Comunidad Ciudadana, el MAS, Evista, en fin. Lo que está en este momento en cuestión es el proceso de las judiciales, pero también la aprobación de créditos, que es una condición del oficialismo, y la prórroga de los magistrados. Estamos hablando concretamente de los proyectos de ley 073 y 075. Franklin, necesitamos que usted nos ayude a comprender. Bueno, a ver, primero tenemos una base jurídica, un convenio. Un convenio donde se aplica un adagio jurídico que dice todos ganan, todos pierden. Es un adagio antiguo desde el derecho romano. Cuando firman este acuerdo, firman el orden del acuerdo, el orden de trabajo, una agenda ya concertada, y es esa la agenda que para nosotros, los que conocemos derecho y derecho constitucional, se llama ya cosa juzgada, es decir, que aquello ya no se puede modificar. Este acuerdo, que es cosa juzgada, debe cumplirse en un plazo breve. Yo entiendo que el día de hoy la comisión que debe ya trabajar la ley para la 144, ya debe terminar el día de hoy la ley. Prácticamente eran detalles que tenían que ellos que pulir en base a las recomendaciones que ha dado el Tribunal Constitucional. Esos detalles se los puede trabajar rápidamente e inmediatamente aprobarlo y luego pasarlo al Tribunal Electoral para que haga seguimiento de aquello y en 20 días recoger de la ciudadanía las hojas de vida de aquellos que quieran postular a las altas magistraturas. Sin embargo, lo que estamos viendo nosotros es que esta comisión, y sobre todo la presidencia de esta comisión, que es un senador del ala de Evo Morales, está dilatando mucho. Esto ya debería trabajarse, como señala el convenio, sin descanso, y a tener para el día de hoy ese proyecto terminado. Sin embargo, el día de hoy recién van a empezar a trabajar. Un día se vuelve una semana cuando hay estos conflictos, porque los plazos procesales son fatales en este tipo de casos. Cuando hablamos de plazos fatales, se cuenta sábados, domingos, incluso puede trabajarse hasta altas horas de la noche porque el interés nacional apremia. Sí, solo que en estos días de carnaval no ha habido mucho interés, Franklin, ¿no? En estos días de carnaval creo que no se ha avanzado gran cosa y ahora hay que apurar estas tareas, ¿no? Claro, el convenio, antes de firmar el convenio, las fuerzas políticas que han firmado ese acuerdo dijeron, bueno, hay que trabajar rápido, porque el ojo de la sociedad estaba en el legislativo, por negligentes, no una negligencia omisiva en la que ellos dilataron un año que no tuvieron la capacidad de poder sacar esta norma. Pero ahora, en pocos días la van a sacar, tienen todo el basamento jurídico a su disposición, todo está en la mesa. El problema ya no es jurídico, ya no es, no puedo decir constitucional porque estamos fuera de los plazos constitucionales. El tema es netamente jurídico. Entonces, cuando se va a anteponer a lo jurídico ya intereses nuevamente partidarios, esto se va a dilatar. Esto se va a dilatar y la sociedad otra vez se ve perjudicada, hay anuncios nuevamente de tomar bloqueos. Pero lo que queda claro es que este convenio es cosa juzgada. No se puede alterar un milímetro, un punto, una coma. Bueno, es responsabilidad de los que han firmado este convenio, los presidentes de diputados, de senadores, de las comisiones, de los representantes de Creemos, de Comunidad Ciudadana y del MAS, de ambas alas,
Bueno, han firmado y es cosa juzgada. Por lo tanto, lo único que hay que esperar es que esta comisión termine su trabajo y le lance el problema, el conflicto a la ciudadanía, a la sociedad, para que vayan a presentarse los candidatos. El tema de condicionar ahora y alterar esa cosa juzgada es otro problema que no se puede hacer. Es decir, bueno, ya no aprobar el tema de los recursos internacionales para los proyectos que ya tienen 9 meses de atraso y adelantaremos el tercer punto y trataremos el tema de la prórroga. ¿Por qué no debatieron aquello en su momento de hacer el convenio? ¿Por qué no analizaron bien y dijeron, no, que ese sea el segundo punto, pero está en tercer punto? Y el tratar de alterar ese orden del día de ese convenio, pues ya es vulnerar un pacto social que va a afectar a la sociedad. En el actual estado de las cosas, Franklin, se entiende que un acuerdo es cosa juzgada, pero vamos, tampoco está sellado sobre piedra, no está grabado sobre piedra. Coincido con usted en que hay una responsabilidad de la clase política, hay una responsabilidad de parte del movimiento al socialismo en su versión arcista, evista, de Comunidad Ciudadana, de Creemos, por haber llegado a este punto tan complicado. Esperemos que haya voluntad política, que creo que sería lo único que pueda mejorar, perfeccionar, actualizar, viabilizar, o el verbo que usted quiera, a este documento y podamos tener elecciones judiciales, que se postergó de una manera vergonzosa, que podamos tener aprobación de créditos con su tratamiento, obviamente, viendo siempre el beneficio para la población, y esto de los magistrados, que es un tema también que no solamente responde a un pedido evista, como algunos actores políticos hacen ver. Hay un quiebre, estoy recordando una entrevista con el expresidente Eduardo Rodríguez Pelcé sobre la constitucionalidad o no de esta prórroga de magistrados. ¿Cuál es su percepción, Franklin? Bueno, la percepción es la siguiente. Si uno revisa los 410 artículos de la Constitución, evidentemente no va a encontrar solución y no va a encontrar una justificación que avale la prórroga en el sentido material y textual, del sentido literal de la Constitución. No hay. Es por eso que todos los constitucionalistas vamos a coincidir en que la prórroga es inconstitucional por el tema de vencimiento de plazos. Pero, sin embargo, eso es en el sentido formalista constitucional. Pero en el sentido material de la vida cotidiana, continuamos con un tribunal constitucional porque el legislativo no le ha dicho nada. Es decir, el legislativo recién va a tratar y va a debatir si eso va a aceptar el legislativo como órgano fiscalizador. Entonces, y eso está en tercer lugar en la agenda. Entonces, el Tribunal Constitucional está manejándose bajo una presunción de constitucionalidad, pero que yo lo entiendo en base a principios jurídicos. Cuando los 410 artículos no dan solución a un conflicto, la propia teoría constitucional de nuestro modelo de Estado nos dice, cuando no hay un artículo que solucione, acudan a los principios. En este sentido, yo puedo acudir a los principios constitucionales de, primero, soberanía, paz social, la seguridad interna, la seguridad jurídica del pueblo litigante, y en base a estos principios podríamos nosotros flexibilizar el plazo del mandato de estos tribunos mientras dure el acto electoral popular. Pero era necesario, mientras que ello suceda, se puede manejar principios constitucionales. Franklin, ¿era necesario el gesto de autoprórroga o dejarlo así, un poquito escuchando lo que usted dice, sin ningún elemento, sin ningún pronunciamiento, sin ningún gesto específico que ha derivado en esta autoprórroga? Si se dejaba así, ¿también valía esto de los principios o teníamos que pasar por esta autoprórroga de los magistrados? Lo que pasa es que los magistrados no actuaron a la talla de su investidura. Aquí hay un primer pecador, diríamos, que es el presidente del Tribunal Supremo, cuando les consulta y les dice a los miembros del Tribunal Constitucional, a ver, ¿qué hacemos con este conflicto? ¿Cómo trabajamos? Y el problema es que les dijeron, a ver, ¿nos quedamos o no nos quedamos? Y
Cualquier constitucionalista, o cualquier hombre académico, lo que podía haber esperado del Tribunal Constitucional es una sentencia, una declaración constitucional, pero bien fundamentada en base a principios que defiendan el interés mayor de la sociedad. Pero del 100% de esa declaración constitucional, el 20%, y esto no me equivoco, el 20% es una justificación endeble de la prórroga. Lo demás no sirve. Entonces, yo creo que ha sido alevosa la situación en la que los magistrados pronunciaron esa declaración constitucional de prórroga, cuando ellos deberían haber justificado y haber dicho es necesario que las altas magistraturas se queden hasta que haya elecciones y poder lanzarle una doctrina constitucional en base al bloque de constitucionalidad al legislativo y decirles, señores del legislativo, nos vamos a quedar por estas razones, por estos fundamentos y por estos otros motivos de principios del bloque de constitucionalidad. Ustedes tienen que acelerar la elección de los magistrados. Entonces no lo hicieron aquel. Fueron directamente a decirle al pueblo, nos vamos a quedar y se acabó, y eso le quedó muy mal al pueblo. Entonces yo como constitucionalista no estoy de acuerdo y critico esa declaración constitucional. Por cierto, nadie va a decir que esa prórroga es constitucional, pero vayamos a ver un principio que es elemental, el principio de la ponderación y el principio de prelación. ¿Qué hacemos con un Estado sin un órgano del Estado? ¿Qué hacemos cuando cercenamos de las 4 patas de una mesa a una, la mutilamos? Esa mesa no va a ser firme. Y ese es el justificativo que ellos deberían haber dado en base a tanta explicación doctrinaria que existe, que cualquier docente en maestría podía haberlo hecho exquisitamente, pero los ministros, imagínense, del tribunal no lo hicieron. Podían aplicar tantos principios y convencer al pueblo y decirle, señores del pueblo, por ustedes nos estamos quedando, para que ustedes tengan paz social, para que sus litigios avancen. Entonces, ese es el derecho material constitucional y eso está por encima del derecho formal constitucional, porque las formalidades frente a esta realidad por la que está viviendo Bolivia están por demás. Entonces hay que aplicar el derecho constitucional material. Ven ustedes, son principios que podían haber justificado su prórroga, pero ellos lamentablemente no supieron, no fueron bien asesorados por sus letrados y lamentablemente no solamente que no tienen legitimidad y vemos que no tienen capacidad. Sumado a esto, reitero la responsabilidad que tienen las fuerzas políticas. En esto coincido con Franklin y termino leyendo un último parrafito del editorial que tenemos en La Razón Papel y en La Razón Digital. Preguntas para concluir este editorial. ¿El gobierno aceptará el cese de los autoprorrogados a cambio de la aprobación de créditos? ¿La oposición condicionará todo, incluidas las elecciones judiciales, al cese de magistrados? Es innegable que cualquier solución requiere madurez y voluntad política. Y en este momento, el oficialismo del presidente Arce está en minoría en la Asamblea. Hay, pues, la necesidad de pactar sin imposiciones ni vetos para fines de gobernabilidad en un contexto difícil para la política y para la economía, decimos en nuestro editorial, y esperemos que tengamos un escenario que de pronto logre dar sentido común a algo que nos está trabando. Franklin, y con esto me despido de usted, agradeciendo su participación en el programa.